Bienvenidos a otro episodio de Dos es Multitud. Yo soy Pablo. Yo soy Carlos. Y bueno, somos dos roleros solitarios que se sientan a hablar de los juegos que les gustan, que a veces son en solitario y a veces no. Ok, deberíamos hablar alguna vez de juegos en solitario, porque es un poco confuso la marca, ¿no? Empezamos subiendo los vídeos aquí porque yo ya tenía el canal de rol en solitario, pero realmente no hablamos de ello. A ver, hoy propongo que hablemos de experiencias con el solitario, pero experiencias no de lo bueno, sino de lo malo. Cuando falla una partida, cuando no sigue adelante, ¿qué podemos hacer para intentar, no sé si arreglar eso, no sé si tiene solución, aparte de dejarlo o posponerlo yo, como yo, que está posponiendo un año el seguir subiendo partidas al canal? Pero a lo mejor podemos prevenirlo. O sea, ¿qué podemos hacer para que no se nos vaya la energía o la imaginación cuando empezamos a jugar en solitario? Yo hoy propondría eso, porque tengo un par de partidas que a lo mejor podemos analizar así a modo de autopsia, que he empezado y que muy recientemente y que no he seguido, a veces por cosas malas y a veces por cosas buenas o inesperadas. Hombre, no esperaba este giro y tal, pero entonces ha pasado algo, ¿no? Ha pasado algo y tenemos que hablar, ¿no? Lo que pasa es que esto que en una mesa se diría, ¿no? Pues cuando juegas solo tenemos que hablar queda un poco raro. Claro, bueno, tiene la ventaja de que eres más sincero, ¿no? En principio sabes que ha ido mal y sabes por qué, ¿o no? ¿A ti te ha pasado alguna vez que... Muchas veces, muchas veces. O sea, yo no quiero espantar a los posibles futuros jugadores en solitario, pero bueno, esto es como cualquier otro hobby, otra actividad, y hay que aprender. Y aprender normalmente supone fallar o que las cosas no salgan como esperabas. Y que esto, hay como mucha mística de que las cosas no salgan como uno espera significa que salen mejor, porque es como más sorprendente. Pero no, a veces las cosas no salen como uno espera y salen como una mierda, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es interesante verlo. A ver, tenemos la idea, yo lo he dicho bastante también, ¿eh? Para animar a la gente a jugar, de que para jugar en solitario hace falta menos planificación que para jugar con gente. ¿Eso no es así? Que hay que planificar antes de ponerse. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si miras por internet cómo va jugando la gente, a veces te encuentras a gente que es muy diferente Sí. y que plantea su juego de maneras muy distintas. Entonces, quiero decir, hay gente que, por ejemplo, considera planificar o preparar, pues simplemente hacer fichas o hacer tablas, ¿sabes? Digamos, dirigidas al tipo de partida que quiere jugar en lugar de coger una tabla más genérica, por ejemplo, del Mythic o, por ejemplo, pues, de algún otro juego, ¿no? Del Scarlet Heroes y adaptarla a lo que está jugando. Entonces, ¿qué cosas habría que planificar? Mira, yo en mi caso, o sea, para mí es fundamental saber qué voy a jugar. O sea, tener más o menos, no te voy a decir que un esqueleto, pero sí el tema de aquello que quiero jugar. Yo no Sí. juego partidas sin tema. Por ejemplo, hay gente que se plantea partidas que son sandbox, entonces arrojan a su personaje como al muñequito en Google Maps, ¿no? Y donde le lleve, y yo no, a mí jugar así me resulta un poco vacío, ¿no? Por ejemplo, yo me planteo, mira, esta va a ser, pues, cómo este personaje se enfrenta a este tema, a la muerte, a la soledad, a lo que sea, ¿no? Y al amor, ¿no? Y eso es lo que me sirve como abono para empezar a crear las primeras situaciones, las primeras escenas. A veces tengo algo un poquito más definido, a veces es tan difuso como eso. En tu caso, ¿tú tienes alguna otra preparación o algo más? Porque yo, por ejemplo, es que no hago ni fichas. O sea, Mm. como por el tipo de manuales que uso, por el tipo de reglas que uso, Claro, te quería digamos preguntar que eso. exacto. Tú eliges un tema primero. Cuando tienes claro el tema, ¿cómo eliges la regla? ¿Tienes una serie de reglamentos que dices, ah, este es el que mejor me deja explorar este tema? Hay algunos que son genéricos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho With Great Power, el juego del que hablamos en uno de los tops, de los capítulos que dedicamos a los tops, porque, claro, esto no lo dije pues porque no quería contar el juego entero, ¿no? Pero antes de empezar tu partida, tu campaña, tú eliges un conflicto y un conflicto entre valores.
¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, pues tan fácil como libertad contra responsabilidad, por ejemplo. Y entonces tu personaje siempre está en conflicto y tiene unos rasgos que se emparejan con la libertad y unos rasgos que se emparejan, en este caso, por ejemplo, con la responsabilidad, ¿vale? Y entonces, pues esa es el origen, ¿no?, de los conflictos que va a tener. Mientras que el villano, por ejemplo, siempre está ya totalmente vinculado a uno de los dos polos. O es la libertad o es la responsabilidad. ¿Vale? Mm. Y de esa manera se crea esa dinámica tan típica de los cómics y de las, bueno, de las series y tal, que es que el villano es una exageración, ¿no? Es una amenaza, una advertencia de a lo que podría llegar el héroe, ¿no? Si se pasa o si no llega, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso me gusta mucho. Tengo pendiente subir un vídeo hablando un poco de formas más autorales de jugar, sin confiarlo todo o sin depender tanto del oráculo. Y estoy llegando más o Ajá. menos a esa conclusión que llegaste tú, pues, con años de experiencia. Y es que me gusta mucho eso, me gusta tener un tema. Ya lo subiré, a ver si consigo poner en orden un proceso que no es tanto un método de momento, pero me gusta mucho esa idea de partir de temas. Y si tú tienes un personaje, pues el siguiente personaje, si es un antagonista, pues tiene que reflejar de alguna forma los temas, ¿no? De forma Sí, opuesta al personaje. O si es otro personaje, pues cómo expresa esos temas, ¿no? Pero siempre tener como unos polos, que también está sacado de Swords Without Master, bastante, ¿no? efectivamente. Y que iba a comentar que además que debe ser una práctica común dentro de pues, la generación de guiones en las series vienen de Smallville. O sea, Sí. me estoy centrando en Smallville porque Smallville es especialmente torpe y transparente. ¿Sabes? Hay otro. Sí, 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 y eso es malo para verlo, ¿no? Porque queda cutre, pero es bueno porque dices, ah, por eso estás metiendo esto, ¿sabes? Entonces, Smallville, y de ahí tenemos Arrow, tenemos Supergirl, tenemos el puño Iron Fist, cuando Sí. salió, que es posiblemente la peor de todas. La peor serie de la historia. De la historia no, pero es especialmente mala, o sea, tan mala como para que, en fin, como para que la cancelaran, mientras que las demás no. Sí. Pues, ¿qué tienen de especial? Tienen de especial que se ve claramente que tienen una fórmula. Y Ah, entonces, todos los personajes siempre tienen un rasgo, una relación con otro de los personajes principales. Los villanos son personajes principales al mismo nivel que los héroes. Lo que pasa es que normalmente tienen enfoques diferentes. El villano no está solamente para. Bueno, hay una diferencia entre el villano que es un personaje y el malo de la semana, ¿no? Que es sí. el chico al que muerde no sé qué y ahora suelta abejas por los ojos, ¿sabes? Y lo que quiere es amor, ¿no? Y quiere convertir a toda la ciudad en su colmena y ser la reina porque ha sido un desplazado. Y el héroe tiene algún tipo de problema con el hecho de haber sido desplazado, mientras que el villano, que es, por ejemplo, el Lex Luthor, y que conoce lo que es ser una reina sin amor, entiende también al chico que suelta abejas por los ojos, ¿no? Y eso está muy chulo. Que en el caso de una partida, el malo de la semana, si lo puedes generar aleatoriamente con tablas. No, 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 porque el malo de la semana debe ser un reflejo del conflicto. También tiene que estar en el conflicto. Vale, 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 vale. Claro, claro, claro. Entonces, si el problema de del personaje principal es un problema amoroso y el problema del villano es que está intentando no quedar por debajo de la sombra de su padre, ¿no? El Sí. villano de la semana debe ser alguien al que ha metido, por ejemplo, el villano en un problema precisamente por no quedar por debajo de la sombra de su padre y a ser posible pues que sea el interés amoroso del tercero en discordia, ¿sabes? Del héroe, ¿sabes? El héroe está enamorado de alguien y ese alguien está enamorado de un tercero y ese es el villano de la semana. Al que Lex Luthor le ha hecho algo. Ese es el conflicto, ¿no? Y cómo se va juntando todo. Queda, ya te digo, queda muy, ¿cómo le llaman? A Pixar lo acusan mucho de esto, de ser muy formulaico, Sí. pero queda muy bien para este tipo de historias, ¿no? Muy chulo. Es un poco también lo que yo creo que está detrás de Monster Hearts, ¿sabes? Y del juego este, Sombras Urbanas, ¿no? Crear esa red, ¿no? De conflictos entre los personajes y de los que, bueno, lo que va sucediendo en la ciudad es un poco, por un lado el reflejo y por otro el McGuffin, ¿no? Que lo justifica y lo dispara.
Pero lo interesante es el conflicto entre los personajes. Y bueno, esa es una de las formas que a mí me gustan más. Entonces, fíjate que realmente no necesitas mucha preparación, solo tener claro cómo se llevan los personajes y cómo eso se puede reflejar en un conflicto que es el de esta aventura, ¿no? Claro, todo esto supone también que nadie va a morir y si muere debería ser algo temporal, porque el villano, el villano que no es el de la semana, ¿no? El que está ahí en categoría de personaje principal, pues debería permanecer. Tú, por ejemplo, ¿qué preparativos haces o en qué te fijas? Yo tengo un problema con esto y es que jugar de forma más autoral, como dices tú, buscando un tema, buscando explorar un conflicto, incluso a lo mejor resolverlo, diseñar yo los personajes de forma que muestren diversas caras, Sí, ¿no? Del mismo tema, como lo que hemos dicho, sí, eso cuesta. Y eso en sí mismo ya es jugar. O sea, la preparación, el pre-play, que decían los sí, de sí, sí, Lamply Games, el pre-play ya es play en sí mismo. Y ahí estás gastando energía. Si eres director, pues es tu forma de jugar solo y luego lo llevas a la mesa, ¿no? Y ves qué hacen con tu premisa, tu planteamiento los jugadores, pero no te van a poder quitar el placer o el control de haber diseñado tú el conflicto que a ti te gusta, ¿no? Y habérselo ofrecido. Ese es el motivo por el que antes de ser jugadores en solitario somos forever es muy DM. frecuente, sí, sí. Vale. Porque porque eso es lo que buscamos, vale. Pero claro, cuando estoy en solitario me canso mucho haciendo la preparación. Entonces, para evitar eso, lo que hago es no preparar nada y buscar herramientas para Sí, jugar de forma procedimental. Si yo me siento a jugar un videojuego, tengo una experiencia autónoma en la que me tengo que sí, esforzar lo menos posible. eso es súper importante. Claro, pero en comparación con con el rol en solitario, muchas veces, y bueno, y esto ya es una cuestión personal, pero me da una pereza tremenda diciendo, si podía estar haciendo otra cosa que me exija menos y que me es igual de gratificante, porque también juego la historieta que sea, sin tener que pensarla, ¿qué hago jugando rol en solitario? Que encima no lo va a ver nadie. No tengo la gratificación de cuando estabas cuando fuiste a Territorio Indie, el podcast de juegos de rol de frontera. Y uno de los mejores podcasts de rol que hay. El, me- el mejor podcast de rol que hay. Cuando fuiste a hablar de San Solitario, te decía Fada. Es que a mí me gusta, ¿no? Te decía, Claro, a mí me gusta que los demás, que los demás vean mi creatividad y vean lo que no, y poder compartir con los demás mis historias y tal y cual. Claro, si eres director, tienes esa gratificación luego. Si juegas solo, ostras, qué historia tan buena se me ha ocurrido, pues escríbela. Que esa planificación se separa un poco de lo que contemplamos como juego normalmente, ¿no? Y ya entra en el terreno de lo creativo, la sí, escritura, etcétera, sí, para mi gusto. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Vale, cógete una serie de herramientas, emuladores, generadores de aventuras, etcétera, te lías a tirar dados y haces de forma procedimental una aventura donde tú te limitas en la medida de lo posible a tomar decisiones como jugador que serían las mismas que tomarías si juegas con gente. claro, bueno, Claro, aquí las herramientas te claro, es condicionan que, muchísimo fíjate, todo. bueno, a mí me gustaría ya, digamos, marcar uno de los hitos del programa, ¿vale? Que es Sí, la desgana como uno de los grandes problemas sí, del sí, rol en solitario. Porque el rol en solitario cuesta esfuerzo, sí, ¿vale? Cuesta más esfuerzo que muchos otros entretenimientos y tal. Entonces, sí. bueno, claro, es verdad que, en fin, puedes posponer, ¿no? A estar pues más despierto o a no encender el ordenador o no encender la consola o no ponerte a leer, ¿sabes? De una forma que es también diversión pasiva. Y eso a mí personalmente, y creo que a otra gente le puede llevar a lo siguiente, que es que si piensas que tienes que estar en el momento adecuado para jugar y esperas, ya no tengo energía, ahora estoy pensando en otra cosa, ahora precisamente te pierdes lo bueno que tiene Solitario, que es la accesibilidad y la Claro, portabilidad de jugar cuando quieras. Y juega para distraerte de otras cosas y evadirte. No puedes jugar para evadirte porque te exige tanta energía que tienes que esperar a estar en el momento adecuado. Entonces, vas posponiéndolo siempre. frente al juego en mesa, que como estableces un compromiso con la gente, claro, tú no puedes fastidiar a la mesa diciendo en el último segundo que es que, pues que no estás al 100%, ¿no? O que te ha dado perezón, ¿no? Si te pasa como a mí, yo nunca quiero, jugando en mesa, yo nunca quiero jugar antes de una partida. Nunca, jamás de los jamases.
Yo no sé si es miedo a la o ansiedad o lo que sea, pero yo luego ya llevamos 15 minutos jugando, 15 minutos hablando y estoy tan contento. Pero si a mí me dices una hora antes, oye, lo dejamos por cualquier otra cosa, yo te digo, claro, ¿por qué no? ¿Sabes? No sé por qué razón, pero a mí me ocurre así. Y es una penilla, pero claro, jugando solo tú no tienes tú no tienes que mirar a los demás. Los demás, no hay nadie que te corte el rollo y te diga, no, no, aquí se juega, ¿sabes? Y bueno, pues sí que es un dramilla. Yo, por ejemplo, eso que dices de los procedimientos, de las tablas, de recurrir a muletas, ¿no? A generadores que Sí, hagan el trabajo por ti. Claro, el problema está en que yo creo que nosotros, los que hemos jugado principalmente como directores de juego, digamos que lo tenemos todo confundido. Porque por un lado tenemos los impulsos de ser sí. director de juego, de crear trama, de intentar controlar un poco, y por otro lado queremos también la diversión de ser jugador, que es ser sorprendido, que es tomar decisiones a través del personaje o a través de las reglas para que pasen cosas, ¿no? Y eso ahí que genera un conflicto. Y una cosa que yo veo que suele ocurrir es que la gente empieza a tirar en tablas y empieza a mirar qué es lo que le dicen los oráculos y a interpretarlos, y en eso es en lo que consumen muchísima más energía. Tanta que incluso la reacción de sus propios personajes es solamente decir, pues voy a hablar con este, o ahora me voy al cementerio, pero sus personajes no hacen nada y no Sí. se representa nada, no se interpreta como personaje, ¿sabes? Y para mí eso, por ejemplo, es una pérdida. Claro, es que tú dices, lo usamos como muletas de nuestro Sí, sí, trabajo. Ya, pero ¿en qué consiste nuestro trabajo? Es que nosotros hemos dirigido mucho, pero claro. quien quiera ser dirigido solamente ya no lo usa como muleta porque es un trabajo que no quiere hacer. Él quiere jugar solo. Y bueno, están los Ujú. librojuegos o la ficción interactiva donde no roleas mucho, interactúas con la historia igual. Claro, si la experiencia que quieres es la de jugador exclusiva, ¿no? La de tomo decisiones a través de Sí. mi personaje en un mundo ficticio, pero yo no genero tramas, ni genero cosas, ni genero detalles. Claro, para empezar, eso no puede ser, porque alguien tiene que hacerlo, ¿sabes? Hay el tipo Lone Wolf se llama, ¿no? El tipo este que Sí, tenía el blog. Tiene un Discord ahora y un servidor de sí, Reddit, Lone Wolf Roleplaying. No, un sí, subreddit que se llama Solo Roleplaying y un servidor de Discord de Lone Wolf. Y este tenía un blog donde subió aquello sí, de sí, sí, sí. escribiendo con dados, que te decía, haz una lista de tópicos del género de la historia que vas a jugar y luego los vas comprobando, bueno, etcétera. Como un método para jugar cuando no estás Sí. interactuando con los reglamentos o con los oráculos, pues en esos momentos, pues saber qué hacer, ¿no? Ese es buenísimo. Es oscuro, pero es buenísimo. A mí me gusta mucho. Pues ahora hace todo lo contrario, que es, ahora defiende el non-autoral playing. Ahora lo que quiere es hacer como cut-ups dadaístas de libros y meterlos en un pote e irlos sacando y que las propias palabras te van diciendo todo lo que pasa y tú no tengas que pensar. Esto para los que no lo conocen, tú imagínate que coges varias páginas de Frankenstein, cada frase la recortas y la partes por la mitad y todas esas mitades de frases las metes en una bolsa y cada vez que tienes que tomar una decisión, perdón, no una decisión, cada vez que quieres saber algo sobre el mundo, sobre lo que está pasando, metes la mano en la bolsa y sacas 2 tiras de papel y ves qué te dicen esas mitades de frase. A fin de cuentas no es más que consultar un oráculo que a veces será más rico, ¿no? Porque te dice media frase, ¿no? En lugar de decirte 2 palabras. Pero la verdad es que a mí me parece una engañifa y un trabajazo, eso de andar preparando textos, coger Conan y dividirlo en trozos físicos a veces, que también se puede hacer digital, ¿no? A mí no me gusta nada. Pero eso es lo que aspira mucha gente cuando habla, por ejemplo, ostras, ojalá mejoren el AI Dungeon y podamos tener conversa y nos pueda dirigir una inteligencia artificial. ¿Para qué quieres que te dirija una inteligencia artificial? Ah, claro, no, tiene sentido, porque, o sea, si me bajo de la mentalidad de director, claro, para no tener que dirigirte tú, para que sea como un videojuego, que es muy cómodo y que si fuera así de fácil, yo jugaría mucho más de lo que juego. Y no lo pospondría tanto. ¿Sabes lo que yo creo que está, digamos, como más cerca de ese sueño, ¿no? Pues el Fantasmas Asesinos Sí, de Vincent Baker, ¿sabes? Mira, en Fantasmas Asesinos hay 2 vale. libretos, uno para el lector de juego y otro para el jugador.
¿vale? Pero eso se va a jugar una historia de fantasmas, de alguien que se mete en un sitio y en ese sitio hay unos fantasmas. ¿Qué pasa? Que en el libreto del director, ¿no? Que está todo planteado por parágrafos, un poco como en un libro juego, ¿vale? Tanto para el jugador como para el director. Pero esos parágrafos no te dicen, no te dicen Sí, cosas concretas. Te encuentras en una cocina y esa cocina está mugrienta por esto. No, no, no. Lo que te viene a decir son cosas mucho más generales. Y entonces, yendo un paso más allá, un paso más de abstracción, lo que estaría estupendo, cojonudo, es que ese parágrafo te dijera, aquí sucede algo horrible. ¿Qué es? Y tú como jugador dices, pues qué cosa horrible puede ser. claro. Pues se descuelga una araña monstruosamente grande desde el techo. O hay un cadáver o tal. Pero el caso es que la idea de lo que pasa ya te lo ha dicho de forma abstracta el libreto. Y además el libreto que seguramente está siguiendo una trama, ¿no? Y yo creo que eso está genial. Y de hecho, esta misma técnica se Mm, emplea en las novias de Barba Azul, en uno de los movimientos en el que el director de juego le pregunta al jugador, oye, ¿qué es lo peor que podría suceder aquí? Y el jugador le dice, joder, pues en esta letrina sí, que me caiga en ella. Y a continuación, el director de juego lo que tiene que hacer es que ocurra eso y un poco peor. Entonces sale un brazo desde la letrina que te agarra y te empuja hacia ella, sí. ¿no? Y yo creo que ese sería un camino muy interesante, ¿no? De productos para jugadores en solitario en los que podrías generar tramas muy, muy, muy difusas y plantear situaciones muy, muy, muy difusas, pero hacerle preguntas concretas al jugador. Y el jugador, por otro lado, se libera de tener que estar generando tramas o hilando tramas, ¿no? O pensando qué ocurre después, porque solamente tiene que esperar a la pregunta que le viene en el libreto. Oye, cuando saltan sobre ti, ¿qué arma Mm. mugrienta empuñan? Y tú dices, pues es un rodillo, pues eso es un lo que sea, ¿no? Y lo que a ti te resuene. Y te voy a decir una cosa, ese diseño de tienes solo preguntas pero no respuestas, está muy de moda ahora con los juegos de Sí, diario o los juegos en solitario. En junio hablamos de un bundle de varios juegos que estaban en oferta entonces, ya hablamos de Chiron's Doom, que era uno que ejemplificaba justo esto que dices tú. Tiene una situación concreta y te da sugerencias para que tú describas lo que pasa, ¿no? Y te pongas en situación. Y decíamos, vale, pues ahora necesitamos algo así para todos los tipos de partida que pueda haber, porque será la partida sí. de la expedición maldita, ¿no? Pues ahora, para todos los tipos de partida que pueda haber, necesitamos su propio libreto, ¿no? Y el que venda eso se forra. Va a ser prácticamente imposible de hacer una sola persona. Yo creo que es un productazo, ¿eh? ¿Sabes? Y tenemos de modelo, ya te digo, fantasmas asesinos, que quiero decir, no llega al punto de abstracción que yo creo que sería necesario o interesante para jugadores en solitario, pero está a puntito. Y puedes ir saltando del libreto de jugador al libreto de director de juego, Mm, ¿sabes? Y cada uno pues te va dando, pues eso, ideas diferentes, pero eso sí, no detalles. Los detalles los pones tú, te los va preguntando. Y yo creo que eso claro. podría estar fabuloso. Eso es lo importante. A ver, que no me exija quemarme mucho la cabeza, perder mucha energía con Ujú. inventar todos los detalles de la escena, ¿no? Frente a la página en blanco, pero que el acto de juego, sobre todo, se resuma en interpretar sugerencias. Entonces, la pregunta ¿es una parte muy importante del juego en solitario el placer de interpretar el oráculo? ¿O interpretar el oráculo ya es un juego en sí mismo y por eso lo usamos tanto? ¿Por eso nos gusta tanto tirar dados y que nos diga qué sucede? Para luego nosotros interpretarlo. Porque yo creo que sí, o mi experiencia sí. Ahora es que voy a querer hablar de, pues eso, de alguna partida reciente que he hecho donde me han pasado todas estas cosas. O sea, yo a lo mejor esa visión del juego que no te exige mucho compromiso, sino solo sentarte a jugar, pues consiste en eso, en que el oráculo te proponga una situación y tú, vale, la contemples, siquiera la contemples, y ya con eso a veces estoy satisfecho. Y ya he jugado, a pesar de que no he tomado muchísimas decisiones. Claro, también depende de a qué nivel quieres tomar decisiones, porque a fin de cuentas, poblar una escena ya es tomar decisiones, claro, como autor, como no paras de decir, como autor. Pues aquí voy a Sí, poner una mesa, aquí voy a poner un pez espada en la pared. ¿Por qué? Porque me parece flipante y lo pongo. Y tal. Y no es que tú como personaje estés tomando decisiones,
pero sí como autor, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de cuánto te satisfaga eso. Pero es que hay mucha gente a la que no le satisface casi nada y hay gente que se pierde en los detalles, que es pura poesía. O sea, que es que solamente imaginarse algo que no se había imaginado antes ya es una tarde bien aprovechada, ¿sabes? A mí, por ejemplo, de la partida esta que has subido hace poco, la Sí. de la que subiste ayer, pues hay muchas cosas que me gustan, ¿no? El poblado hecho en nidos de golondrina, el tal, no sé qué, y todo. Yo con eso ya daba como exitosa la sesión, ¿sabes? Y estaba muy, muy guay. Vale, pues por hacer análisis un poco de, ya que han prometido, de nuevo copiando Territorio Indie, el podcast de, de rol de juegos de frontera, que ellos hacen un análisis de partidas que han subido al canal y Ahí, lo hacen como exacto. comentario del director, ¿no? Pues vamos a hacer nosotros algo que no se ha intentado nunca en la historia de la humanidad, que son comentarios comentario del director de partidas en solitario. Oye, creo que sí que seríamos los primeros, ¿eh? Ojo, Puede ser. ojo, ojo al interés. Somos los primeros. A ver. Sí, subí una partida ayer, bueno, ayer, la fecha que estamos grabando esto, probando un juego que edita en español Cursed Inc. ahora, de un autor brasileño. ¿Vale? Es un juego pequeño, ¿vale? Es un juego, de hecho, del que, quiero decir, que no tiene unas miras muy grandes y que los oráculos, de hecho, me quejo de los oráculos, porque están bien, es un juego correcto, es un juego que es divertido, es accesible, pero tiene pocas opciones y son todos sustantivos. ¿No? Entonces, si son todo nombres, compáralo con los oráculos del Mythic, donde lo que preguntas es una acción y mezclas una acción con un nombre, o si tienes que escribir algo, mezclas Sí, un adjetivo con un adverbio. sí, ahí hay más riqueza. Ujú. Te pone en movimiento, te da una dirección, te da un nombre y te dice algo que pasa con ello, ¿no? Quieras que no, ya solamente la elección de las palabras o del tipo de palabras, en nuestro caso, te evoca mucho más movimiento que si son solo nombres que sabes que Claro, van a estar en la escena, pero no sabes cómo se van a manifestar. Entonces tienes que, ese paso extra de pensar, o lo que me pasaba a mí, el paso extra de en vez de tirar 2 veces, tirar 4, o en vez de tirar 4, tirar 6, porque necesito una colección de nombres para que a mí se me ocurra, vale, si todo esto estuviera en una escena, ¿qué es la dinámica más lógica que surgiría? Mientras que con algo tan sencillo como meterme un verbo, me metes una dinámica. sí, 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 sí. Sí, es como una comida deliciosa o una comida traicionera, ¿no? Quizá traicionera sea un poco más difícil de interpretar, pero desde luego ya te está Mm. añadiendo algo, ¿no? A lo mejor es una comida de negocios en las que te van a hacer una putada, ¿no? No sé, pero ya te están diciendo más. Y por otra parte, eso hablando de usar diferentes categorías de palabras, pero incluso si son todos nombres, si son todos sustantivos, la palabra importa mucho. Una comida deliciosa me aporta mucho menos que una comida traicionera. Porque una comida deliciosa me la voy a comer y la voy a disfrutar, ¿vale? En el fondo he interactuado con la comida como interactúo siempre que como. Pero una comida traicionera no voy a interactuar con esa comida de la misma manera que siempre que como. Entonces, ya solo eso lo carga mucho más de posibilidades. Quiero decir que, Efectivamente. que hacer un Ujú. oráculo se las trae. Hacer un oráculo bueno es un trabajo lingüístico fino, Por fino, eso ¿eh? lo que decías tú del tío este que recorta frases, ¿no? Que es demasiado aleatorio, pero por otro lado, a veces sale bien. O sea, me refiero, Claro. cuando te dan media frase y esa media frase es la Mm. descripción lóbrega media descripción lóbrega de un objeto y luego a continuación te viene una acción súper loca, ¿no? Yo qué sé, pues navegaba con los patos, dices, o no te sirve Mm. absolutamente para nada, o desde luego despierta ideas que no habrían llegado de otro modo, claro. Vale. Vale, entonces, siguiendo con el análisis este chungo de la partida. Yo Sí. empiezo, el juego tiene una propuesta que es que te han desterrado y tú al definir tu personaje tienes que responder a 3 preguntas, ¿no? ¿Quién eres? ¿A qué grupo pertenecías? ¿Qué hiciste? ¿De qué se te acusa, por lo menos, ¿no? Porque te mandan en una misión para que intentes restablecer, pues eso, tu lugar en la comunidad de la que te han echado, ¿no? Y fíjate lo perezoso que eres, que la mayor parte de esas preguntas no las respondes Sí, con el comodín de la amnesia y del ser recién paso de despertado, ¿no? ellas. Siempre, siempre hago eso, siempre hago eso. Es que es la misma premisa de todas las partidas que he subido, que han sido ejemplitos cortos de media hora. Todo lo que subo al canal es lo mismo, que soy muy perezoso. Pero estamos haciendo un análisis de. Ostras, está chulo lo que ha comentado el director de uno mismo. Es fantástico para
para el narcisismo. Además, no tienes forma de escapar del juicio, ¿eh? Porque sabes lo que estabas haciendo y por qué. Claro, claro. Lo sabes todo al dedillo. Claro, pero fíjate, yo empiezo un juego y me dicen, venga, pues ahora imagínate todo esto. Y ya me está diciendo que planifique. Y yo había cogido ese manual Ujú. para sentarme, abrirlo y jugar. Porque si no, no me hace falta un Sí, manual. Me imagino yo una historia. Digo, buah, es que quiero interpretar a este personaje atormentado por la culpa de... Pero si yo cojo un manual y cojo una senda de instrucciones que me va a ir llevando por un camino, es para ahorrarme eso. Y para que me sea más fácil. Entonces, es normal que lo evite un poco. sí, sí, Pero sí. bueno, sí que di unas pinceladas. Dije, vale, pues ha pasado esto y no sé qué. Bueno, y rápidamente salió esa historia de una, pues una especie de apocalipsis milenario, ¿no? Y tal. O sea, quiero decir que no es que quedara todo en el aire, no, no, ahí salió material para trabajar. Pero esas preguntas, pero a lo que voy es que a la que la propuesta del juego, que es el destierro, bla, 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 y no la abracé en ningún momento. Porque cuando eché a andar con ese personaje, como dices, amnésico, con esa escafandra que yo no he rellenado aún de personalidad, sino que quiero que se vaya chocando contra el mundo y en el fondo se desvela que lo que a mí me gusta es explorar el mundo e imaginarme que puede haber en ese Ujú. mundo sin muchas más pretensiones. Yo enseguida abandono la propuesta, lo meto en una aventurilla, me pongo a, digo, pues esto me recuerda a este cómic. Me pongo a recrear viñetas que podrían caber en ese tipo de cómics y a tirar en los oráculos, a interpretar los oráculos y eso consiste para mí en la partida. Claro, es que mira, fíjate, yo una de las cosas que había anotado, sobre el tema de la desgana es, que, por ejemplo, a mí, jugar sin expectativas, que es como veo que empieza mucha gente jugando, o sea, desde el blanco más absoluto, ¿no? Sí, Quizá, bueno, arrojando un paladín en mitad de carameicos, ¿sabes? A mí me sí, resulta muy poco atractivo, ¿sabes? Y porque, quizá por ese blanco absoluto sí, que a continuación tengo que poblar para que parezca algo interesante, no sé qué, no sé cuántos. Mientras que si voy con un proyecto, o sea, voy con un paladín que quiere vengarse de algo, lo que sea, ¿sabes? Con algo un poquito más formado, ya, y normalmente es algo más formado y en sintonía con mis intereses. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las historias de venganza. ¿No? Pues bueno, pues voy a jugar una historia de venganza, ¿sabes? Entonces, pues quiero ver cuál es el agravio al que me sometieron, quién es el primer bastardo, ¿no? Y tal, ¿no? Y ya tengo un poco el esqueleto y la curiosidad de seguir, aunque sea un camino ya trillado. sí. Y quiero decir que eso es un poco para mí un antídoto contra la desgana, ¿sabes? Frente a tener que empezar desde cero, desde el blanco absoluto, ¿no? Y tal. Mientras que sí que es Sí. cierto que veo a gente que juega todo lo contrario. O sea, se hacen su guerrero, lo plantan en mitad de algún sitio de dungeon y ale, a tirar millas. ¿No? Sin más. Y ahora, ¿con quién hablo? ¿Qué me piden? ¿Dónde está? ¿Voy para allá o no? Y generalmente muchos fallos y muchas desgracias por el camino, ¿no? Que vayan echándole pimienta al asunto. Claro, a lo que iba con esta, con tomar de ejemplo esta partida, es que eso que me señalas tú de ella de, Sí, ah, sí, pues sí. hay imágenes que eran chulas, no sé qué. Es que la búsqueda de esas imágenes estaba tomando la mayor parte de la Hmm. energía que yo dedicaba al juego. Sí. Oye, ¿y tu imaginería? Porque yo, por ejemplo, veía pues un rollo un poco Moebius, ¿sabes? Sí, tal cual, tal cual. Pero es fastidiado, porque dices, si es que en el fondo estás haciendo esto porque te gustaría leer un cómic de Moebius, pero como ya te los has leído todos, pues ahora, ¿qué haces? No, Te lo imaginas. yo te voy a dar una contestación a eso. Mira, en ética, en filosofía, ¿vale? Hay Sí, una, hay una, mm, una teoría que es el egoísmo psicológico sí, y que dice que detrás de cualquier acción moral siempre hay egoísmo, ¿vale? Entonces, si tú ayudas a alguien, lo haces porque obtienes algo, por ejemplo, la satisfacción de haberle ayudado, sí, ¿vale? Esto es una cosa que a mucha gente que va de cínica como que le llena la boca, ya, ¿no? De satisfacción, denunciar la falta de virtud de los demás, no sé qué. ¿Qué pasa? Que a eso la única, bueno, hay dos respuestas. Una, que la teoría no es falsable, ya. para quien esto sea significativo, vale, y para que mucha gente no entenderá lo que es falsable, pero ahí queda. Y luego la otra, que es, vale, obtienes, supongamos que, concedido que obtienes algo positivo, ¿vale? Concedido. Pero ¿era ese el motivo por el que lo hacías? No. Normalmente tú cuando ayudas a alguien es porque quieres ayudarle. Y de rebote y de forma secundaria,
obtienes satisfacción cuando la obtienes. Pero la razón por la que lo haces es ese bien que querías proporcionarle al otro, esa ayuda que querías proporcionarle, ¿no? Pues esto es lo mismo con estas partidas de cómics y tal. Tú no quieres leer un cómic, si no te habrías sentado a leer un cómic. Claro, Tú lo que quieres es jugar una aventura que además se parezca a un cómic. claro, ¿Y por el camino obtienes una historia que podrías haber leído? Sí, pero tú no querías escribir, tú no querías dibujar, tú lo que querías era jugar claro. y tomar decisiones y tal y cual. Que esas decisiones a veces son en la capa de la historia o en la capa de la En la estética exactamente, exactamente. y no en la capa del. Claro. Que las decisiones que yo estaba disfrutando eran decisiones muy meta, decisiones de la estética, decisiones de la historia y no decisiones desde el personaje que, como bien dices, no es que es amnésico, es que es una carcasa vacía. Sí, siempre hago la misma mierda. No, bueno, este sí. Siempre hago la excusa. Pero lo que más disfruto yo es esas toma de decisiones estéticas que me acercan más al autoral sin darme la responsabilidad de tener que hacer una historia que tenga sentido, ¿no? Y interactuar con los oráculos. Vale, pero yo Sí, creo, pero yo creo que, por ejemplo, eso también te pasa porque es una partida que va a ser de usar y tirar. O sea, la vas a jugar y la vas a abandonar. Pero si tú fueras a jugar con ella, si fueras a jugar 9 sesiones, 10 sesiones, 15 sesiones, a medida que pasa el tiempo, empiezas a reaprovechar. sí, Porque ya no tienes que inventar de la nada. Y entonces tienes personajes, por ejemplo, yo esos 7 magníficos que te montaste sí. alienígenas, esos seguramente no sobrevivirían todos, pero es muy probable que algunos sí. Hay uno que muere. Es verdad, sí, sí, Hay sí, uno sí, sí, el que no claro, queda intentando colgando. como salvarnos tal y cual. No, pero lo que dices Efectivamente. Pero ¿sabes sí, lo sí, que sí, quiero sí, decir? sí. Que en tu caso dices, es que yo estaba disfrutando más de la generación de la historia y de la estética y tal, que de tomar decisiones en personaje. Bueno, es que no había Claro, decisiones que tomar, claro, claro. ¿sabes? Estabas generando el mundo. En la tercera sesión, cuando ya te hubieran cogido tal y hubiera conflicto con tal personaje y hubiera deseos de tu personaje por algo, entonces sí hubieras pasado a los ojos del personaje. Pero mientras tanto es normal, y más en una partida que dura, ¿cuánto? Sí, ¿30 sí. minutos? ¿35 minutos? A mí me parece que hiciste millones de cosas. Yo corto la partida cuando se ha generado esa potencia que ahora puede saltar en varias direcciones. Porque ahora he descubierto otro Exacto. personaje que me dice cosas sobre el mío mismo. Ya tenemos eso de Worlds in Peril, ¿no? No, de With Great Power, Sí. ¿no? El espejo en torno a un mismo conflicto. Ese misterio que al principio Sí. eran cosas que no queríamos resolver en el momento, ahora son útiles porque nos van a dar ganas de volver a esa historia para resolverlas. Claro, tenías por ahí esa especie de comodín, que es ese personaje aliado que iba a aparecer, pero que no llegó a aparecer y dijiste tú, coño, esto tiene que entrar. Esto es interesante, ¿no? Que esa es una de las cosas que había puesto como habilidades del personaje. No se me ocurre una habilidad, pues ya la pongo luego. Aquí hay algo que va a pasar luego. Claro. Nota mental. Aquí luego, en nuestro momento de mayor necesidad, va a pasar algo. No quiero pensar que es. ¿Sabes? No quiero gastar energía en algo que no voy a usar inmediatamente. Entonces, por eso ese comienzo Ujú. donde rechazo bastante la propuesta, pero justo corto cuando he generado una potencia que me dé Sí. ganas de querer volver ahí y querer verla. Pero fíjate, por ejemplo, que en las partidas del canal este, el Myself ¿Sí? and I, Ujú. ujú, que es otro tío que juega y tal, que es un actor, que hace tal. Me, Myself and I, claro, si alguien no bueno, son en inglés, pero si alguien no ha visto, a mí Myself and I es como el Critical Role del solitario, porque es un tío que es actor de voz y además tiene una Ujú. energía y es súper entretenido y está producido genial con muchas cámaras y tal y cual. Pero lo gordo es que te explica muy claramente los procesos de juego y aprendes a jugar en solitario sin darte cuenta prácticamente Efectivamente. y encima súper entretenidos. Pues este hombre, fíjate que, claro, conforme van avanzando las sesiones, la verdad es que nunca se llega a alejar mucho de su propio personaje, ¿vale? También, por ejemplo, en la partida que hizo de Iron Sword y tal, y conforme van avanzando las sesiones, quiero decir que no llega en cada sesión a un lugar distinto, en plan equipo A. Mm. No, 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 él continúa y claro, eso va arrastrando una inercia, una trama y tal, y que es lo que yo creo que, por ejemplo, tú podrías haber apreciado en una segunda sesión Claro. de esa partida del Outcast. Cuando yo Ujú. empiezo la segunda sesión ya tengo cosas, tengo hilos de los que tirar que no ha generado el propio juego.
Es verdad que ese placer en la, pues en la reelaboración estética, ¿no? De las sugerencias del oráculo, bla, 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 es un generador, o sea, no es un generador de contenidos superficiales. Es una forma de Ujú. generar pues una potencia que luego se materializará si seguimos jugando o no. Que ese es el problema del rol en solitario. Seguir, ¿no? No sé si lo tienes en tu lista de grandes hitos Sí, de sí, los que sí, sí. hablar, pero te cuesta seguir una partida una vez la empiezas. Porque empezar es difícil, Sí. pero acabar es dificilísimo. Yo creo, ahí es donde está la corona. Yo creo que hay que ponerse Mm, metas, ¿no? O finales, ¿no? Esto lo voy a jugar en 6 sesiones. No importa lo que ocurra, esto tiene que estar acabado en 6 sesiones, que no es por nada, pero a fin de cuentas es como luego jugarías también en sí, mesa. Porque con tus amigos te sientas y tenemos de aquí a las 11. sí. Podríamos jugar una partida después o quedar otro día, pero en principio lo deseable es en este plazo, ¿no? Y yo creo que hay que jugar igual. ¿Cuánto tiempo seguido juegas, por cierto? ¿Cuánto duran tus sesiones en solitario? Porque yo aguanto muy poco, entre un cuarto de hora y media hora, Uh, como mucho. Muy poco, pero yo es que juego muy lento porque yo anoto Ya, cosas, yo no hablo en voz vale. alta. Entonces yo anoto cosas, eso me obliga a ir un poquito más lento, pero también hace que imagine más, con más intensidad, la Sí, verdad. Entonces yo juego una hora y cuarto, vale. más o menos. Y siempre por la mañana, siempre por la mañana. Me he fijado que en otros, que no sé por qué, ese es un momento bueno. De otra manera me distraigo o tal, o no empiezo, Mm. ¿sabes? Pero por la mañana es como si, bueno, pues si odio la mañana es cuando soy menos productivo, menos divertido, juego. ¿Cuánto apuntas? Dices que tomas notas. ¿Cuántas notas tomas? ¿Solo cosas importantes que, por lo que hablamos, hilos de los que vayas a tener que tirar a otra sesión, que te vayas a sentar después y a lo mejor no te acuerdas? ¿O vas apuntando descripciones de escenas, cosas? Mira, no novelizo, Sí. ¿vale? No voy punto a punto ni cosas, pero sí apunto cosas que me resultan importantes, pero que quiero decir que no es con un esquema tampoco, ¿vale? Entonces, si hay algo que me resulta importante, lo anoto. Por ejemplo, la posición en que está un personaje hablando con otro. ¿Por qué? Pues porque está Tras. agresivo o está lo que sea. Y eso sí lo Vale. anoto, ¿no? Y luego cuando eso lo vuelvo a releer, porque a veces entre una partida y otra pasan 2 meses, o a veces no, pero a veces sí. O a veces cambias de juego y vuelves a otro, ¿no? Total, que cuando lo leo, he anotado lo suficiente como para prácticamente volver a revivir la escena, Ah, ¿sabes? sí. Por ejemplo, tengo una discusión entre dos hermanas en una caravana, porque una de ellas está embarazada y a la otra su marido no le gusta. Esto era una historia de superhéroes y es la primera escena que jugué. O sea, que veas el nivel de lo que... Y por supuesto no tiré ni un oráculo, solamente lo que fue pasando. Claro, pero ya tenías claro el tema, ¿no? O sea, tú sabías que querías eso, no llegaste ahí por accidente, sabías que querías eso. Bueno, sabía que ellas dos estaban peleadas, Mm, no sabía por qué. ya, ¿Y qué pasa? Que bueno, luego también dejo que el sangrado me invada. mm. Entonces, ellas tenían conflictos de cosas que podían haber pasado en mi familia, o amigos, o lo que sea, y dejo que eso entre. Y todo eso, al final, tiene que tener un toque de cómic de superhéroes, ¿no? Yo sé que suena difícil imaginarlo, ¿no? Pero salió bien, salió bien. Es una de mis primeras campañas, la más larga, de hecho. Ahora juego de otras maneras. Tú dirías procedimental, porque voy más paso a paso. Mm. Empiezo una escena, tiro algo que se parece a los tonos de Espada sin amo. A continuación voy jugando. Como ya sé el tema de lo que estoy. Tengo algo parecido a los motivos de Espadas sin amo que pueden aparecer o no en la escena, pero que estoy obligado a sacar al menos uno. O sea, yo mismo tengo muchas restricciones y obligaciones acerca de qué cosas meter en la escena. Y luego, pues los conflictos los juego de una manera que también, a mí, por ejemplo, me interesa mucho competir contra algo y que ese algo tenga una inteligencia contra mí y que yo pueda perder. Pero eso es algo que nos tienes, eso es algo que ya nos comentado antes, formas de hacer una inteligencia artificial sencilla que se te oponga en tus partidas, y eso es algo que nos tienes que explicar en más detalle, por favor, en un vídeo o algo. Pues mira, al final se parece mucho a lo de fantasmas ¿Sí? asesinos, en el sentido de que esa inteligencia artificial al final termina preguntándome qué cosas quiero perder, qué cosas quiero arriesgar. Vale, 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 lo que tú quieras, pero qué cosas quieres arriesgar. Y entonces yo digo, pues bueno,
podría ser esto, podría ser aquello. Y a continuación eso es lo que tiraré con dados, que meterán modificadores y la inteligencia artificial sabe utilizar cosas de la ficción para modificar las tiradas. En fin, eso quizá un día lo Mm. muestre. Sí, 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 sí. Pero claro, como tiene muchas capas y muchas piececitas móviles, pues la verdad es que siempre me ha dado pereza contar esa Claro, es una explicación. forma a la que llegas, pues, después de mucho tiempo buscando lo Claro, que a ti te claro. gusta, ¿no? Es muy personal. Y estoy seguro de que alguien que lo viera desde cero diría: "Esto es un Ya. follón, esto, ¿cómo sigo yo los pasos de esto?". Claro, yo lo he ido consiguiendo poquito a poco y se ha ido ajustando como un zapato, ¿no? Como un zapato viejo a mí, ¿no? A mi forma de andar, a mi forma de jugar. Que, por cierto, y aquí me gustaría hablar del tercerito y último que había Sí, anotado, dificultad a la hora de ponerme a jugar y tal y cual, y es que en algún momento dije: "Oye, estaría bien convertir esto en un vídeo, ¿no? bueno, Explicarlo en un vídeo de YouTube". Precisamente convertirlo en material de YouTube, en contenido, en lo que sea, para mí ha jugado en sí, contra, ¿sabes? Porque de repente el juego se ha convertido en obligación, el juego me ha requerido habilidades que no necesitaba para sí, jugar, por ejemplo, manejarme con cámara, manejarme con micros, con OBS, con lo que fuera, que nunca he manejado. Y luego además también que a veces, claro, una cosa es jugar y otra explicar lo que sí, hago. Entonces, cuando estoy en mitad de eso y hay una situación que, bueno, jugarla de una manera sería divertido, pero claro, va en contra de la simplicidad. Lo ideal sería explicar de lo simple a lo sí. complejo, pero claro, yo estoy jugando. A mí no me importa, no debería importarme ser claro a alguien que me viera por jugando por encima del hombro. ¿Por qué? Porque estoy jugando yo. Pero si lo que estoy haciendo es divulgando, explicando y tal, pues debería constreñirme, atarme y tal. Y a veces, total, que al final el juego se va desvirtuando por un lado y no me apetece jugarlo porque tengo que imaginar cómo voy a explicar lo que quiero explicar. Y por otro lado, a veces no tengo, o sea, quiero jugar, no tengo mucha energía para hacerlo y a continuación pienso, ¿y si no voy a grabarlo? ¿Para qué? Ah. ¿No? Y eso es lo que termina de darle la puntilla a la partida. Porque claro, pudiendo grabar, ay, y eso es la cagada. No, no, claro, sí, en principio jugamos para no ser productivos, no todo lo contrario. Pero pasa Claro, una cosa, que es que las partidas con gente no es muy distinta la actitud que tienes a jugar una partida con gente que si la juegas para emitir, pero jugando solo sí. Yo, por supuesto, no hablo si juego solo, pero es que tampoco verbalizo muchas cosas. O sea, no me imagino las palabras. No me imagino diálogos en muchos casos, salvo cuando quiero detenerme, incluso a lo mejor vuelvo a lo procedimental. Al principio, a veces los diálogos los generaba usando la tirada de comportamiento del Mythic, por ejemplo, para ver cómo me sí, sí, respondía la otra persona para no tener que imaginármelo yo. Ahora ya no. Me imagino que sería chulo que dijeran y ya está. Pero quiero decir que son intereses muy distintos. Quiero decir sí. que son cosas que no tienes que mostrar a nadie y que no tienen ese lenguaje. Entonces, si yo juego solo me lo paso bien y si quiero grabar lo que juego, tengo que cambiar toda la forma en Claro, la que lo la encaro. dinámica de Y yo estoy hablando yo solo durante sí. mucho tiempo y tiene que ser entretenido y tiene que y tengo que pensar. Pasa una cosa, que es que las descripciones son terribles. O sea, son muy malas, son muy pobres, porque tú estás con palabras diciendo algo en lo que has pensado ya atrás, que queda atrás, mientras estás pensando lo siguiente y eres incapaz, además de todo eso que te estás imaginando, de hacérselo llegar al otro. Cuando si juegas solo, es la gran ventaja que tiene, que no sigues unos tiempos, que una escena o una situación la experimentas toda la vez, desde todos los ángulos que quieres y en tanto tiempo o tan poco como quieres. No se rige por el tiempo del lenguaje. Claro, claro, y eso tú, pero yo, mi forma de imaginar está muy atada a Ah, las palabras. O sea, para mí prácticamente no existe algo que no haya pronunciado. Por eso necesito ajá, anotar, porque aunque tengo algunas imágenes un poco difusas, todo se cristaliza, todo se materializa cuando lo verbalizo. sí, Entonces, claro, requiero tiempo porque echar un vistazo, o sea, tú cuando ves algo lo ves casi de forma simultánea, ¿no? sí, Mientras que la palabra es sí, secuencial, ¿no? Desde que empiezas hablando de la puerta hasta que llegas a la chimenea,
pues bueno, pasa tiempo. Y en ese proceso de escribirlo, aunque sea escribirlo sin letra, ¿no? Pero en ese proceso de seguir el tiempo del lenguaje, descubres otras cosas Efectivamente, y sí, sí, ahondas sí. más en la escena, que es de lo que quería hablar con la partida que realmente quería analizar, que no es de la que hemos hablado, sino otra. Pero bueno, ahora llegamos, ahora llegamos. Pero eso es verdad. Pero en fin, eso, yo qué sé, la charla que estamos teniendo ahora, la grabamos, la subimos, sin problema. Disfrutamos doblemente, ¿no? Pero Sí. con una partida en solitario tengo que estar pendiente de tantas cosas de las que no estoy pendiente momento a momento cuando juego que no compensa. Es mucho trabajo comparado con hablar y subirlo. Claro, a lo mejor la cosa está sencillamente en tener claro lo que estás haciendo, o bien estás divulgando, y entonces lo importante es tu tarea divulgativa, Sí. y todo lo que cuentas se tiene que plegar a eso, o bien estás jugando, o estás serializando, o contando una historia a ti mismo y a quien la quiera escuchar, y ya Sí. está. Y entonces pasas de explicar lo que estás haciendo, o cómo lo estás haciendo, o qué reglas estás utilizando, ¿no? Que es un poco lo que termina haciendo la gente. O sea, sencillamente al final se diluye, ¿no? Sí que a mí, por ejemplo, me gusta, me divierte de los comentarios más allá de la cámara, ¿no? A la gente de más allá. Uy, a ver qué nos va a resultar esto, no sé qué tal. Esto va a ser muy Ah, difícil, claro, venga, claro. digamos, ¿no? Eso me resulta muy gracioso. Porque, por ejemplo, eso no lo hago cuando juego solo. Yo no me animo, no me, no me apoyo en las opiniones de nadie fantasmagórico, ¿no? Mientras que sí lo haría o podría hacerlo grabando para terceros, ¿no? Pero fíjate, bueno, a mí por lo menos cuando me sale bastante natural, porque si es una emoción que tú tienes cuando tú tiras los dados, uy, no sé, la tienes para ti mismo. Y Sí, cuando te va a oír alguien más, no es impostado, sino que expresas esa emoción y esa sí. incertidumbre. Te dan ganas de hacer partícipe a los demás de eso mismo, y es bastante natural. Pero sí, cambia totalmente y es lo que dices, da trabajo. Decir, ¿por qué voy a jugar si no puedo enseñarlo? ¿O por qué voy a jugar si no va a salir un producto de aquí? Pues es un problema, es una problemática. A veces tienes que recordar, o sea, o tienes que tener claro, en fin, ¿para qué querías jugar? Hoy, ¿para qué quería jugar? Porque quiero jugar, ¿no? Porque quiero avanzar en esta historia. Pues ya está, pues ese es el objetivo. Si otro día quiero grabar, pues ese es Mm. el objetivo, ¿no? Pero hay que tenerlo claro, porque ya te digo que hay veces el no poderlo aprovechar o el pensar que podría aprovecharlo es suficiente como para decir, bueno, pues si no lo voy a subir, pues no juego. Y juega, ya te digo, a la contra. En fin, es una cosa muy personal, supongo que no le pasará a todo el mundo, pero a mí sí. Bueno, y entonces esa otra partida que querías comentar. ¿Qué nos hemos dejado en el tintero? Realmente. No hemos hablado de partidas fallidas, ¿no? O, bueno, hemos hablado de dificultades, ¿no? Dificultades, A la sí. hora de jugar, de cómo lo encaramos, de cómo empiezas tú a jugar o cómo eliges un reglamento. Yo ahí mencioné lo de empezar queriendo hacer algo muy procedimental y ahora querría poner un ejemplo de eso. Ujú, Te tengo una reseña del Motif Story Engine, que es un emulador, donde dejé un enlace a un sí. post de un jugador en solitario, Georgis, que tiene un blog interesante, donde hablaba justamente de eso, de algo que ya hemos tocado, que es pues cómo la mayoría del material de juegos de rol está dirigido a los directores, a cómo crear el mundo, ¿no? A cómo hacer avanzar a los jugadores por su historia y cómo eso determina mucho la forma en la que solemos encarar el rol en solitario, que no es desde la piel del personaje o del jugador que toma decisiones, que ya hemos visto que intentamos suplirlo pues usando a saco los oráculos y tomar la mínima decisión posible. Como director de juego. Claro, que muchas veces lo que estamos haciendo al jugar en solitario es preparar un escenario en el que luego él usa el símil de una marioneta, ¿no? Movemos a nuestro personaje como una marioneta. Ay, a ver qué le pasa, ¿no? Y realmente no. Hay dos cosas que nos pueden ayudar a cambiar un poco la perspectiva. La primera es jugar de forma menos aleatoria, Sí. no usar los oráculos para todo, sino tomar más decisiones sobre, pues eso, a nivel estético, a nivel qué va a pasar en la historia. En definitiva, qué es lo que tú quieres ver y verlo, ponerlo. Yo creo, por ejemplo, hay los juegos de diario, que también comentaste Eh, atrás. Esa es la segunda cosa que iba a decir. Esa es la segunda cosa que iba a decir, sí, sí. No, el Long Haul el juego del camionero en un mundo, bueno, en una situación un poco posapocalíptica, extraña, y juegos así, Sí, te sí, sí, sí. devuelven, ¿no? A la cabeza del personaje. Que eso es muy, muy interesante y muy valioso. Y lo que muchos jugadores,
que llegan al solitario y que llegan con la ilusión de ser jugadores y no directores de juego, pueden intentar extrapolar, ¿no? O sea, digamos, ponerse ellos mismos la restricción de no hay nada que pueda experimentar en juego que no sea a través de mi personaje. Si no es a través Mm. de algún personaje, no existe. No, nada de cosas abstractas, fuerzas que están más allá de lo que yo veo. Nada. Siempre todo tiene que tener algo que se perciba con los ojos, con la piel, con los oídos y con los deseos y las Sí, no, decepciones. no. ¿Sabes? Si no, no. Si no, no me lo concedo. No voy por el camino fácil de suponer ni de nada, nada, nada. Todo siempre a través de esa escafandra que es mi personaje. Sí, yo suscribiría eso. Esa era la segunda forma que yo he visto un poco de romper esa perspectiva en la que muchos empezamos, adentrándose en el mundo de los juegos de diario o de escritura. Y aquí ya, si quieres, entronco con la auténtica autopsia que quería hacer, Pues cuenta, cuenta. que no es la que hemos hecho. Porque antes hemos dicho eso Del Outcast, ¿no? sí, yo cuando juego verbalizo muy poco, pero como explicas tú, el hecho de pararte a seguir los tiempos de la escritura y seguir los tiempos del lenguaje te ayuda a ahondar mucho más en cada momento de la experiencia. Lo hace más experiencial. Sí. Por ejemplo, mira, cuando hablaste de las monturas en la partida de Outcast, Que no las describí, fue de forma funcional solo. Dije, y ahora de repente son capaces de trepar, pues porque sí. claro, claro, pero lo único que quedaba claro es que no era ningún animal que conociéramos, ¿vale? Eso es ¿Vale? lo único que había quedado claro. Lo que sea es desconocido, es exótico. Para mí está guay y tal. De hecho, me trae cosas a la cabeza, como por ejemplo una forma un poco bulbosa, un poco quizá tal, cubierta por una lona, ¿no? Que justifica que no sepa más de ello, ¿no? Pero para mí toma forma y tal y cual, sobre todo cuando le pongo algo, por ejemplo, esa lona. Incluso solamente ponerle esa lona encima es lo que lo hace más, lo que tú dices, vivencial, ¿no? Que a veces es todo muy vago, todo muy difuso Sí. y le hace falta una palabra, la que sea. Es escamoso, vale, me vale. Es suficiente, ya puedo imaginármelo áspero al tacto. O quizá húmedo, no lo sé, ¿sabes? Pero Sí, sí, derivando, sí. ¿no? Ujú. Bueno, Sí, bueno, pero decías de la otra partida. sí, hace unas semanas me mudé, estaba sin internet, estuve sin internet durante bastante tiempo. Y como me aburría mucho, dije, oye, voy a hacer una partida en Twitter. Ajá. Hice una encuesta, ¿a qué tipo de juego queréis que juguemos? No sé qué. Venga, voy a hacer una partida en solitario en forma de tweets. Oye, y contestó alguien. Sí, 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 bastante gente. Mercer, ¿no? Matthew Mercer. Matt Mercer, Chris Perkins, me retuitearon, ellos me retuitearon. La verdad que no contestaron, pero sé que nos siguen. Un beso es aquí. Claro, es un poco absurdo porque tienes muy poco espacio en el tweet y es un ejercicio Sí. que ya había hecho intentando hacer micro reseñas en tweets y que me vino genial porque me hacía condensar muchísimo lo que quería decir. Como este programa, por ejemplo. Todo lo contrario. Y claro, digo, claro, ¿y si es jugando? De no describir nada, de decir, y entonces se suben a unas monturas que son como caballos, pero no son caballos. Venga, y luego, ¿qué es lo que hago en esa partida? De no decir nada, a tener que decir algo, pero tiene que ser muy pocas palabras que te den todo el sabor. Me parecía un ejercicio buenísimo para mí, un reto buenísimo. ¿Y qué sucedió? Espérate, que tengo que buscar. Es que lo tengo todo guardado. Te lo voy a pasar. Pues mientras buscas te voy a comentar. Una cosa parecida, más o menos, es con el Tierras Yermas, el Sunderland. Sí. Es un juego, bueno, es una colección de juegos de Vincent Baker, de los Baker, y que el primero que es el peregrino condenado en las tierras del futuro, va de que alguien, bueno, está pensado para jugar en Twitter o jugar por foro, donde alguien pone un mensaje preguntando qué le pasa, ¿no? En su viaje, y el resto de los que lo lean le proponen como un oráculo de jugadores. Las veces que lo he jugado con gente a distancia, como también son mensajitos muy cortos, Mm. le van dando una idea, ¿no? Y esa idea la tiene que coger, ¿no? Y así se va avanzando. Tú juegas con tu personaje y planteas preguntas. ¿Con quién me encuentro? ¿Qué peligro hay? ¿Qué me dicen las sacerdotisas? Lo que sea, y la gente te va contestando. Claro, yo lo que metía era que se podía elegir entre dos. ¿Qué pasa? Que claro, la gente puede escribir muy poco y además sabiendo que puede ser rechazado, todavía escribir menos, ¿no? Para que el esfuerzo no sea desperdiciado. Y se veía el intento de condensar mucho la información
y de que también fuera suficientemente atractiva como para ser escogida, ¿no? Y eso, la verdad es que era muy, muy chulo, era una forma de jugar y unas imágenes muy, muy atractivas, ¿no? A medida que se jugaba. Vale. El caso es que digo, cuando hago la propuesta esta, digo, pero no va a ser, vais a elegir vosotros el juego, va a ser cosa muy convencional, Cthulhu, D&D, vale, va a ser cosa muy convencional para que os guste. No vamos a hacer un juego de diario, que sería lo fácil, vamos a Ajá, hacer un juego con emuladores para enseñar los emuladores y 100% procedimental. Entonces, ajá. eligen un juego de investigaciones raras, que es lo que yo le había puesto de ejemplo, ¿vale? Rollo Tulu, ¿vale? Y digo, bueno, pues selecciono mis herramientas. Tú tendrías un tema y en base a eso te seleccionarías tus herramientas. Yo, como no tenía tema, como soy tan listo, ¿vale? Y empieza mal. No, no, bueno, empiezas de otra manera, no mal. Selecciono mis herramientas antes del tema. Las herramientas me dan luego el tema. Y ahora veremos lo que pasa. Digo, Ajá, vale, por una parte, vamos a probar el Mythic Magazine número 6, creo que es, donde tiene una rejilla para resolver misterios en solitario. Que hay varios métodos para hacer misterios en solitario. Es uno de los ajá. grandes problemas, cómo hacemos investigaciones en solitario. ¿Cómo hacer la sorpresa, no? Claro, Y sí, sí. consiste nada. Pues a la manera del Mythic, vas apuntando sospechosos, vas apuntando pistas y luego tiras en tablas cuando toca, que te lo relacionan unas con otras. Y mientras no estén relacionados, tú no los puedes relacionar. O sea, sí, sí, que había un cuchillo con sus huellas dactilares en su casa, con la sangre del muerto, pero a lo mejor es un montaje, hasta que los dados no te certifiquen que tú has alcanzado el punto de la historia donde puedes relacionarlos, tienes que suponer su inocencia. O sea, tienes que estar dispuesto a sorprenderte. Vale. Entonces cojo, como empezamos desde cero, vamos a generar una premisa con el Adventure Crafter, con el creador de aventuras. Y te enseño el archivo porque lo fui registrando todo. Claro, le metiste ahí capas de complejidad dentro del mismo Mythic. Y cogí y generé una serie de. Ajá. Lo que te hace el Adventure Crafter, una serie de personajes Ah, la verdad es que y una serie de puntos de trama. está muy guay. Está muy guay, sí, sí. Ahora, aquí terminó el juego. El juego siguió, pero aquí ya estaba tocado de muerte, porque el esfuerzo de imaginarme de Ajá. qué iba todo Claro, esto claro. Sí, sí, sí. era un juego en sí mismo. No, no, ¿y te cansaste? ¿O te agotaste ya para la sesión o? No me agoté, sino que me sacié. Bueno, lo fui jugando un tweet por día, una cosa así, duré 3 o 4 días, pero vamos, porque, bueno, aquí hay una lista de Sí, personajes, sí, sí. tal, no sé qué, vale, entonces yo me pongo ¿qué podría ser esto? Pues sabemos que es Lovecraft, hago un par de tiradas en las tablas estas del Mythic y me sale acontecimientos, liderazgo y transformar clima. Y digo, bueno, pues sumando todo esto, que me dice que hay un explorador, que hay un héroe organizador loco, que no sé qué del clima, y digo, vale, pues esto va de que hay la expedición de las montañas de la locura, pero en la vida real. Vale. Sí, Hay como algún investigador ártico del cambio climático o algo así que se ha vuelto loco, y yo me imagino que, por lo que pone aquí de información crítica, una fuente desconocida, pruebas, no sé qué, que alguien está levantando la verdad sobre esa expedición, ¿no? Y mi personaje va a ser alguien que no quiere que se sepa. claro, pero todo esto estaba siendo, digamos, no voy a decir que prejuego porque estabas jugando, pero sí prehistoria. Era prehistoria, ¿no? Ponerse preficción, o preacto de jugar, Claro, este era ¿no? el juego. Entonces, yo me pongo a escribir, no sé qué, vale, digo, vale, y este se volvió loco, entonces, como está loco, hay alguien que le está chantajeando y lo quiere llevar a juicio y no sé qué y tal. Y todo esto es esta prehistoria se convierte en el juego, se convierte en la historia. A mí me gusta tanto una premisa que me estimula mucho, porque es rollo Ajá, Kathleen Skiernan, que tiene unas historias que son Lovecraftianas, pero en un mundo donde no existe Lovecraft. Es muy interesante de leer. Y ella a mí esto me parecía igual, decía, vale, la premisa es muy chula. Nuestro personaje es un fixer, un arreglador que ha mandado a convencer al que está contactando a la prensa de que no lo haga, de que si quiere puede denunciar al loco y va a ganar, ¿no? Pero que nos deje en paz a los intereses que hay detrás de esa expedición y la premisa de, oye, ¿qué sí. pasaría si en el mundo, o sea, qué pasa después de las expediciones malditas de las historias de Lovecraft, ¿no? Cuando luego hay una batalla legal por mantener todo en secreto y por intentar arreglar todo. Me parecía súper interesante la premisa. ¿Por qué digo que está tocado de muerte? Porque la premisa es tan buena que no la quiero jugar. O sea, que ya estoy satisfecho con eso. Entiendo la satisfacción como que ya llevas una hora jugando, ya te has cansado, has llegado a algo,
¿vale? Pero no ha culminado, ¿sabes? No, no, Para no, mí es no, casi, claro. casi como acercarse a un orgasmo y dejarlo, No, 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 ¿sabes? no, no. Esa es la premisa. Nosotros hemos dicho, pues eso, que hubo, pues, la premisa que decimos, entonces lo empiezo a jugar. Ajá. Lo juego con el Mythic. ¿Y los personajes llegaron a hacer algo entre sí? Algunos aparecieron, otros no. Yo empiezo a jugar y digo, pues voy a decir que es el científico que nos pone ahí, Sí, el buen científico oculto, pone ahí. científico oculto, vale, pues este es el tío que estaba ahí metido en... Hay una base en el Ártico y vamos pues al pueblo, ¿no? Desde el que se llega y tal y cual, y vamos a entrevistar a este tío, a intentar, porque creemos que es él el que está detrás de las filtraciones, a convencerle de que pues no lo haga, ¿no? Por cualquier medio, ¿vale? Ujú. Somos una especie de... ¿Cómo se llamaba este? El de la peli, bueno, es igual. Entonces, llego, escena alterada, no llega el científico a la reunión, sino que llega la mujer. Digo, vale. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué viene usted? No sé qué. Mire, es que yo sabía que querían hablar con mi marido, pero mi marido ha desaparecido. Ajá. Hago más tiradas en el Mythic Magazine número 6 para misterios y me sale que ha desaparecido con información académica y ha desaparecido con un amor estúpido. La mujer está convencida de que Ajá. es una becaria que tuvo, que le quería como robar la investigación y que lo sedujo o algo así y el tío ha huido con ella. Bueno, yo como sé que puede ser que huya de quien está intentando tapar la información que está intentando filtrar, pues ya tengo mi misterio, que es encontrar al desaparecido. Ese es el misterio ahora. Pero luego sí se llegó a jugar Sí, algo, o sea, me refiero, en ese sentido sí se tomaron decisiones y se iniciaron escenas, o sea, yo un poco lo mínimo que veo. pero dos escenillas Vale, más, vale. porque yo ahora tengo una persona que ha desaparecido y la tengo que encontrar, pero mientras van pasando otras cosas. Ahora llega uno y llama, todo esto genera procedimentalmente, llega uno y llama y dice que es la fuente, Ajá, y dice que él quiere que su historia se sepa porque lo que hay ahí... Y claro, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy metiendo cosas de historia de Lovecraft, sí. que es lo que a mí me parece más disfrutable, y por lo que realmente estoy ahí. No estoy por el misterio, sino que estoy por la atmósfera. Tenemos al tío que se empieza a sentir mal en el pueblo porque le llaman al hotel y dices, en realidad la persona que desapareció en el mar, todos lo sabíamos y fue una conspiración. Todo esto genera procedimentalmente, ¿eh? Me sale que alguien me llama y destapa la conspiración, no sé qué, y todos en el pueblo lo sabían y lo hicieron porque en el pueblo se lo ordenaron, no sé qué, y nos habla de forma muy vaga, nos habla de gente debajo del hielo, no sé qué. Todo eso está muy bien, pero como misterio es un horror, porque a mí ya no me importa, o sea, no me importa seguir los pasos del misterio ese que iba generándose, sino que yo estoy disfrutando imaginándome que estoy en esa atmósfera. Igual que cuando veo pues una serie así un poco de misterio, es posible que si la veo de refilón, porque es una serie, no me entere bien de todos los pasos de la investigación, pero sí que el director, ¿no? Normalmente sí que está intentando meter pues una atmósfera y un Ujú. discurso estético que te haga tener unas sensaciones de inquietud o las que toquen, ¿no? Y realmente nuestro disfrute pasa por ahí en muchos casos. Luego tenemos que buscar en Google quién es este personaje que es en el capítulo 5 Sí, que sí. ya no me acuerdo, porque solo lo han mencionado de pasada, ¿no? No te sabes ni el nombre de los Entonces sabes los nombres porque son escandinavos todos, pero están en la nieve y da mal rollo. Entonces, a eso voy, que es una historia que se extingue por sí misma porque no es una historia, es una colección de momentos o es el propio ejercicio de, a través de la escritura, situarte en la piel de otro. Y el tema de la historia, el tema de resolver procedimentalmente el misterio, es completamente secundario. Porque además no es un misterio Lovecraftiano, el decir, no sé, que alguien ha desaparecido, ¿no? Claro. claro, digo, pues vale, pero claro, mi personaje no es un policía, mi personaje iba ahí un poco a negociar y ahora que no está ahí, pues ¿qué hago? Bueno, pero a lo mejor eso bueno, es lo que suele pasar. O sea, que lo que Mm, recordamos de una partida de mesa o solo tal y cual, no es el misterio, sino la atmósfera, el miedo que pasamos, lo mal que nos cayó tal tipo. Pues un poco que al final casi todos los misterios suelen ser McGuffins. ¿Sabes? Algo que perseguir, que ha iniciado la acción y ya está, pero lo que importa es. Lo que le importa a cada jugador al final es el arco de su personaje, claro, ¿no? exactamente, exactamente, ¿Sabes? exactamente, sí, sí, Y sí. que no es por nada, pero esa es la razón por la que yo juego en solitario, ¿sabes? Porque encuentro el Mm, espacio para eso, no para con mucha más facilidad que haciéndolo en mesa. claro, y por eso creo que hay que ser muy sincero cuando uno juega solo, consigo mismo. Hay un proceso de descubrimiento de uno mismo también bastante importante y decir, a ver, ¿para qué he cogido estas herramientas si me da igual?
Si yo no quiero resolver tirando dados un misterio, no quiero recolectar pistas y sospechosos. Y además, si lo hiciera, estaría todo el rato buscando excusas para hacer otras cosas y para tener un escape hacia esas sensaciones que son las que realmente quería. Amigo, vuelvo a lo que te dije antes y me vas a decir, no, no querías esto, querías jugar, pero amigo, yo no sabía si quería interactuar con sistemas procedimentales o ser un autor de una historia tipo la de Kyle Linar Kiernan. Y en ese sentido, la idea de hacer una historia de ese tipo me la dio el Adventure Crafter, con su premisa bastante compleja Sí. de aventura, y por eso digo que ahí ya terminó el juego realmente. Porque dije, ostras, qué bueno esto. No, pero no termino, no termino. Sin jugar no sale la señora, sin jugar no sale. Otra cosa es que al final no te interesara lo suficiente. Eso ya sí. Dio lugar a una serie de escenas con unas sensaciones que me parecieron muy Claro. interesantes y con unos personajes que eran muy misteriosos y tal y cual. Pero argumento no tenía ninguna gana de tirar de ese hilo. Mira, eso lo voy a juntar con lo de la desgana y con lo de la experiencia, porque es verdad, muchas veces el argumento de lo que estás jugando, pues no tira. No era tan interesante. A no ser que tengas la suerte de meterte en la piel del personaje lo suficiente como para que sus cosas te interesen. Eso, por ejemplo, lo veo mucho en los sandbox. Como eres tú el que se pone Sí, el objetivo, a lo mejor el objetivo es encontrar un tesoro o es montar una ganadería y de repente tus partidas se convierten en celos y envidias para mantener tu ganadería frente a la del vecino, que además te está puteando, está intentando quedarse con clientes tuyos, y de repente algo que es en fin, que podría ser hasta o un culebrón o un There Will Be Blood o algo así, de repente estás metido en ese fregado. Pero, insisto, si es que al final lo que importa es que encontrar algo que te interese a ti. Si es cuidar de tu reserva de caballos, claro, pues que sea eso, juega a eso. ¿No? Lo malo es cuando te metes en una aventura que te da igual. claro. Por eso yo a lo mejor diría, no empieces por las herramientas sin tener claro que vas a jugar. Porque te vas a truncar como me pasó a mí. Y a lo mejor ni siquiera querías jugar. Porque claro, tirando en oráculos ya es el juego. A lo mejor eso es lo que querías Mm. hacer. O es muy fácil torcerse, ¿no? Y dejarte llevar por el oráculo y dejar de oírte tú para escuchar el oráculo, porque claro, la primera idea que te viene no tiene por qué ser buena, o no tiene por qué ser la mejor para ti, pero es la primera que te vino. Y como también quieres jugar rápido y no quieres comerte mucho la cabeza, pues la coges, ¿no? La primera interpretación que te sale sobre dos palabras en oráculo. Bueno, pues Mm, esa es otra de las dificultades, ¿no? Que te puedes torcer. Si no tienes unas expectativas previas, que como comentamos tiempo a este mismo programa, que con unas expectativas previas que te apunten, te sirvan de norte, ¿no? Pues bueno, por lo menos ya sabes hacia dónde ir. Otra cosa es que, bueno, te hayas equivocado, ¿no? Pues si te has equivocado, la vida. Entonces, para ir terminando, Sí. ¿cuál es la lista de la compra que hay que ir haciendo para evitar o para prevenir que luego no siga adelante una partida? ¿Cuáles son los pasos que tú darías? A lo Vale. mejor no hay respuesta, porque esto es muy personal. Es muy personal, Pero bueno, pero mira, yo te voy a decir, mira, para mí hay una cosa que es común a todas las que he terminado. También a las que sí, no, ¿vale? O sea, no es una receta perfecta. Poner mi límite. ¿Sabes? Tengo este verano para sí, terminar esto, ¿sabes? ok, Tengo 6 sesiones. O sea, la verdad es que cuanto más concreto sea, más fácil es que llegues, aunque solo sea porque solo me queda la mitad o solo me quedan 2, ¿sabes? Y dices, 2 es manejable. Decir 35 mal, pero decir 2 ¿por qué no? ¿Sabes? Son 2 sentadas. Y asumir qué cosas, o sea, que hay cosas que me gustan y que son lo que voy a perseguir. A mí jugar aleatoriamente no me divierte. Así, o sea, ya sin ambajes, no me gusta, ¿no? Me gusta perseguir cierto tipo de aventura cada vez que me siento, o cierta historia, o cierto tema, o lo que sea. Y ya está. Hay gente que no. Hay gente que lo que le gusta es manejarse dentro de un mundo. Bueno, pues incluso eso se puede hacer con una no, osa, claro. ¿sabes? Con una osa polar. Y decir, vale, voy a jugar cómo me convierto en chamán, ¿no? En Gloranda. Vale, pues adelante, ¿no? Yo creo que eso daría para una partida estupenda. Pero bueno, que hay que tener un Como objetivo. brújula, ¿no? Sin eso, Sí, yo, por ejemplo, yo no he sí, sí, terminado sí, ninguna sí, partida que sí. terminar quiere decir, o sea, un principio, nudo, desenlace en una o varias sesiones. Y para mí, pues, hombre, habrá para quien le resulte suficientemente satisfactorio, pero a mí me gusta cerrar las cosas. Así que, por un lado, plazos, por otro, objetivos. Sin eso, y con eso ya da un poco igual el sistema.
Habrá algunos que te faciliten cosas, habrá Mm. otros que te entorpezcan algo. En general, todo, como el sistema al final lo coges por amor, todo lo que se hace con amor funciona. Ya, yo ahí realmente, que es lo mismo que tú has dicho, dentro de los plazos, de los límites a marcarte, te diría que yo, dentro de los límites de tiempo, también hablaría no solo horizontalmente de cuánto tiempo vas a estar a lo largo de, ¿no? A lo largo del calendario, sino verticalmente, entre comillas, de qué tiempo le dedicas a las cosas, ¿no? O sea, ser sincero de cuáles son tus objetivos, pero también a qué quieres jugar de forma más general. O sea, si vas buscando sensaciones, Claro, sí. Si estás jugando una partida de terror, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar al horror? claro, si te vas a detener mucho en el detalle, si vas a tal, o si quieres que salga una historia, si quiero decir, no tener miedo a lo mejor de separarse del oráculo un poco Sí, y de tener un ritmo que no esté marcado por esas herramientas procedimentales, porque a veces no llevan por donde ellas quieren, claro. que es lo que me pasó a mí en este ejemplo. Porque veo que hay gente que le cuesta un poco empezar, eso es normal, y que va haciendo acopio de herramientas y de reglamentos y tal y cual, ¿no? Y a lo mejor lo que recomendaría para llevar a buen puerto una partida, lo que a mí me ha servido es tener claro qué quería jugar y a lo mejor quiero explorar algo que en 2 días ya lo tengo Sí, y ya puedes darle carpetazo. y no necesito seguir. Claro, no necesito seguir. O sea, saber qué busco y me ayuda a Ujú. saber qué límites ponerle o cuándo acabar, sin sentirme mal, ¿no? Dicho de otra forma, que te puedes sentir saciado de muchas maneras, que es lo que me pasaba a mí con esta partida, que se acaba a colación. No siguió porque lo que yo buscaba realmente era, me di cuenta que era, pues eso, una premisa interesante que me hiciera pensar y sobre la que darle vueltas un poco, y ya está. Y qué decir tiene, por otro lado, que te fijes unos plazos y unos objetivos al principio no significa que te hayas casado. Puedes cambiarlos. Desde luego, si en una actividad que haces en solitario no te permites a ti mismo Claro, claro. dar un paso atrás, un paso al lado cuando lo necesitas, bueno, yo sé que parece una tontería, pero es la típica cosa que luego dices, ¿por qué fui tan tonto tanto tiempo? Si puedo hacerlo, ¿sabes? No tengo obligaciones, no tengo nada, a nadie a quien contentar que no sea yo. Así que yo creo que eso es un poco lo más importante, aunque quede tan poco emocionante, poco tan abstracto, tan meta, ¿no? Ya, pero es lo mismo que le diríamos a alguien que hiciera una campaña, una partida con gente, ¿no? O sea que... Sí, fíjate que la mayor parte de consejos son escucha a los demás, integra lo que sea, o sea que no te están hablando del tipo de historia que tienes que jugar o lo que sea, sino Claro, de, bueno, formalidades. pues aquí escucha tus propios deseos, ya que estás tú solo, y el compromiso que te das contigo mismo, plantéatelo desde el principio, ¿no? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Y a ver si es capaz de jugar sin pensar, que a mí no me sale, en que tiene que crear un producto o que tiene ¿no? Que tiene que crear una historia chula, por ejemplo. O que tienes que estar en la mejor de tus condiciones mentales Sí, para poderte jugar, porque entonces es cuando vas posponiendo y acabas haciendo otras cosas que te exigen menos, ¿no? sí, eso que dicen de que, como era, que lo mejor es enemigo de lo bueno, Sí. no tiene que salir perfecto. Con que salga, ya normalmente podemos tirar cohetes. Muy bien, pues yo creo que le hemos dedicado un buen rato, ¿no? A despotricar, a quejarnos de lo dura que es la vida del jugador en solitario. Un rato buenísimo, como una de tus partidas o como 2 o 3 de las mías. Así que, Sí, sí. Pues yo creo que podemos dejarlo aquí, sí, ¿no? sí. Y sobre todo nos interesa escucharte a ti, saber cómo juegas tú y qué problemas o qué dificultades encuentras para cuando juegas tus partidas en solitario. Déjanos algún comentario o recomiéndanos también partidas en solitario, porque ya hay varias que seguimos en YouTube de gente que es capaz de comenzar y terminar una campaña y encima enseñarla a los demás. O sea que son Pues nuestros maestros, exactamente, ahí está, son nuestros maestros al final. esos son nuestros referentes. Así que nos seguiremos leyendo y mirando. Y nada, oye, hasta la próxima.